Good morning. Muy buenos días. It is good to be with you Es bueno all. estar I aquí tell con you, todos. man, we got in here this morning Entramos and I esta noticed mañana y it was noté a que little dark estaba un poco outside oscuro still afuera todavía when we pulled in this cuando morning. llegamos a la iglesia. And of course the weather is Y cooling claro, off a el little bit. clima se estaba Boy, I tell you, I think enfriando this un might poco be the más, ¿verdad? first year. Tal vez este Usually sea I el really, primer really año. like winter and fall. This might Usualmente be the first me year I'm encanta already kind of el missing invierno, pero summer. ya Is that empiezo weird? yo ahorita a No, I extrañar got el it up already. verano. That's good. No, it really is Pero kind of sí, a shift that en you feel realidad es un happening. cambio que But as siente the uno que shift is está taking tomando place, lugar, ¿no? man, there's also, even in our culture, it Pero aún en feels like a nuestra shift is cultura happening. sentimos como que un There's so cambio much hay fear tanto and temor, hay anxiety tanta that is just ansiedad hanging que heavy está over this ahí, ¿no? Que está world. pesada sobre este Especially over mundo, us, even in the especialmente U.S. sobre here, we just nosotros aquí en feel el it. Estados There's so Unidos. much Hay tension tanta that is tensión que está happening, man, whether it's sucediendo, the racial issues, sean whether it's political issues, el lado fear of the racial o el virus. I mean, there's político o el so much virus. tension in the Hay, air. hay I was just tanta doing a little tensión more en el aire research y the other estaba haciendo day, yo un and estudio el otro día. man alive, I mean, Ah, it is es crazy. una locura. I mean, like things like Poder ver alcohol como el abuse or abuso drug abuse de or domestic alcohol, violence. I mean, la there's violencia so doméstica. Hay much tanto happening in our sucediendo en world nuestro today. mundo And in the en middle este of all día. this, I just want to pause this Y en medio de morning todo esto and I solamente quiero want to pausar esta remind mañana y you, quiero recordarles, you were made ustedes for a fueron greater hechos kingdom than para un this. reino mucho más grande que esto. You were made for a Fueron greater hechos kingdom para than un reino this. mucho más grande. And the parts of your heart, Y I las mean, partes de deep tu in your corazón, bones, where it feels like dentro things are broken de and not ti, right. que I mean, there are se people siente como out que there están today rotas, desperately. You como would que no like son correctas. reconciliation to happen. You're Te naturally encantaría que la heavily reconciliación relational. You just sucediera, want solamente people to get quieres along. That que la gente desire for reconciliation and unity and oneness, se that lleve part of your bien, y heart esa parte de tu is of corazón God. es de Dios. And for those Y out para there aquellos que that están allá are afuera, the prophet by que nature, son you see profetas what's por broken, naturaleza, what's off in ves this tú world, lo and que it está roto frustrates you, y man. It te makes you frustra, angry te even hace inside, enojar por and you can't dentro y stand no the puedes wrong that is being accepted or the things that are aceptar brought into culture. el People mal they turn que a se ha blind eye to aceptado that. por That la desire comunidad, for el righteousness, that deseo is por of la God too. justicia, eso también es de Dios. And sometimes Y even en in the veces church aún we en la find iglesia nos ourselves at ends with encontramos each other. And we como que both want the estamos kingdom of God. entre We want hermanos truth and we want right peleando porque Trinitarian queremos charitable love el relationships. amor And the people that desire trinitario de relationships, caridad. they may go soft on the truth side. And the people that desire truth, Pero la they're willing gente to que burn quiere la verdad, relationships at times to quieren hang on to quemar it. esas cosas, Listen, entonces I want to están tell you, we were made opuestos. for a greater Pero déjenme les kingdom digo than que this. somos hechos para un reino mucho más grande que este. And deep in our Y bones, dentro de we miss nosotros Eden. extrañamos Though el you may not be Edén. able to articulate Y it tal that vez no lo way, podemos you articular de esa deep manera, inside pero miss dentro de Eden and you long for nosotros heaven. extrañamos el And so Edén. today as we get into this Y hoy al message, entrar and este mensaje, even as I was sitting over aún there, al just sentarme kind of in ahí prayer and en reflecting oración a y little bit, reflejando un poco, I'm going to make quiero media guys in the back, you quiero- are awesome, just hang with me. quiero I'm que gonna los kinda de walk you la through this media information allá on the atrás fly. I'm going to call some audibles ah, real quick, this se morning, detengan conmigo, 'cause I want to really aguanten lay conmigo, down porque this quiero idea poner that esta there is idea de only que the solamente kingdom of hay God. el That's reino it. de Dios, nada más. Existe Every el reino other de Dios. man-made structure Cualquier is otra fallen. estructura hecha por hombre se está cayendo. And it is imperative Y es for us imperativo as que spiritual nosotros, leaders como in our líderes home and espirituales en everybody, nuestros whether you're watching hogares, online, ya sea whether que you're nos sitting vean in en one of our línea o que rooms, estén en or uno whether de you're nuestras watching with your salas aquí, family, ah, like in a en una house, or listening casa to a o podcast, en un however you're podcast, consuming this o message, donde you sea need que to usted know esté all of consumiendo us este mensaje, have quiero spheres que where sepas we que have todos nosotros influence. We tenemos all are spiritual leaders as esferas de Christians. influencias como And it's cristianos, imperative y es that we lock imperativo our que eyes and our nosotros heart on the kingdom of God. aseguremos nuestros corazones y nuestros ojos And en so I el want to spend reino de just a Dios. moment here this morning in prayer Entonces before esta we get mañana quiero into orar. this, the meat of it. Lord, we love you. Padre, We come te before amamos you y even venimos today. ante I ti pray el día de hoy. right now Y oro in en this este room momento, en este that your cuarto, que tu spirit espíritu would rest here. caiga sobre For este those that lugar. are watching at home in their Para living los que room, let your están spirit rest in that room. viendo a través de For those internet, that que might caiga el listen to this Espíritu in a Santo sobre podcast, de even if they're ellos. driving
down the road, si están 3 escuchando en el days later, radio, I ask that yo your pido que spirit tu would rest espíritu in that car, caiga that sobre they ese would be carro reminded y que that sean the recordados de que truest kingdom el still reino más lies verdadero before them, todavía and está nothing delante that de man ellos makes y que can nada de rip que the lo que el Christian hombre away from haga their ultimate puede destiny. arrancarlos de su We are destino guarded and final. protected Estamos by the work of protegidos Jesus Christ. y What you did, Christ, on the cross is guardados stronger por lo than que tú anything hiciste any en la human can do. cruz. And so Y we así es que remember, nosotros God, we remember where recordamos we are de from, dónde even somos, del present Edén, with you, right, ahorita. wholeness, and we remember our Y destination, recordamos nuestro the kingdom of destino, God, el reino de heaven, where we're Dios, el back in family, cielo, right cuando relationships, right regresemos. community, God. We remember our origin and our Recordamos nuestro destination, origen and y in nuestro the awareness destino. of both Y en camps, we ese sit nosotros today nos in this broken sentamos, world. Señor, en este I mundo ask, God, by quebrantado. your Y grace, pido por tu gracia that you would move. que tú te If muevas. you would right now, Si en este wherever momento, you're donde at, usted however esté, you're consuming this message, como usted esté I just recibiendo ask este that you mensaje, take pido about 3 or 4 seconds and que just tomes pray. 3, 4 Just segundos, ask God to let your que heart be teachable. pídele a Just pray, Dios God, let my heart be que tu teachable. corazón sea enseñable. I want you to pray for Quiero the que ores person por la next to you. persona que Pray, está enseguida Lord, de let their ti. heart be Señor, teachable. que el corazón de la persona que está enseguida de mí sea enseñable. I want you to ask, Quiero que Lord, pidas, remind Señor, me of your recuérdame de tu kingdom. reino. I want you to Quiero pray. que These ores things might estas even seem cosas mutually y tal vez exclusive at times sean in un our poco modern world, but exclusivas they en do nuestro go mundo, together. pero I sí want van you to pray juntas. Quiero that que you would ores hunger and thirst for righteousness, for truth, por and prophetic desire to sed, stand por for what is hambre right. de lo que es Pray that God would correcto, de increase que your hunger Dios for righteousness. aumente el hambre por la And then justicia. also, Y I want you to también pray, I quiero want que you to ores, ask quiero that que God would pidas increase que your Dios desire for right aumente community, for el charitable love, deseo for a en ti desire por una like comunidad Christ to step into correcta, very broken places and proclaim and display the love of Jesus, right? Standing for truth and parando a por passion la for justicia y esa relationships and for pasión people. por la I want you to pray relación y for por both gente. in your Quiero que heart. ores por ambas en tu corazón. That God would give you Que the Dios te wisdom to daría la know when to sabiduría apply these. cuando puedas tú aplicar estas. Lord, we love Señor, you. te I ask amamos y that you would pido en help us este to just momento be que teachable nos today ayudes a in ser your name. enseñables en Amen. tu nombre, Señor. Amén. All right, in the back, you De guys allá that are around atrás, the media, ustedes love que you a están ton. allá, I'm going to voy skip a the pasar review and el introduction, review y la and I'm going to introducción jump down to y Lewis's voy a stuff. brincar So hasta just kinda Lewis. hang with me for a So, moment. paren conmigo un momento. C.S. Lewis is one C.S. of Lewis my es uno de mis favorite authors. autores Honestly, I mean, favoritos. I can really say this. Puedo decir esto, His work su really obra did probably realmente save, this is funny to say hizo, this, but salvó. theologically, I don't even necessarily agree with the premise, but it was powerful in my life. So by hyperbole, I'm going to make this statement. Voy a hacer Lewis esta- saved my faith. Lewis In salvó a mi lot of fe. ways, he was such a En massive muchas maneras él influencer in me and era in my un life. masivo And I went through a influenciador en season mi where I was vida. really Y yo fui por wrestling with temporadas some de mi vida donde philosophical yo estaba things. And it pasando, was coming batallando across a lot of con Lewis's, not con even his cosas books, but his filosóficas. letters that he Pero wrote, las where cartas de he was C.S. being Lewis, transparent and open donde él and estaba honest about siendo even his own transparente struggles, y that he really abierto con spoke to me. todo lo And que I él want to batallaba. spend a Y yo moment quiero pasar un walking you through momento his story. I took a pasando few por su classes historia. Yo on tomé un him par de in clases all en of él my college cuando fui season, por el and colegio y I todo want to eso. share, I want to Y bring you into quiero his story. entrar a Lewis su historia. was a Lewis era patriot un of patriots. patriarca He de really los was. patriarcas. He talks, especially in a book Él called Four habla, Loves, a lot especialmente about his en love el of libro country. de los I mean, you cuatro gotta amores. remember, Lewis is a Lewis guy that was es in una persona que trench estaba warfare during en World la War I. guerra, Now, if en you la ever watched Primera movies Guerra of war, not World War II, Mundial. but World War Si I, usted if ha you visto watch ese tipo de movies on war, películas, trench usted se warfare da was cuenta de que esas películas horrible. son horribles. I mean, like, Es como literally, you're literalmente in the están en bowels esos, of the earth, dug en upright. I mean, hace esos bombs going huecos, off esos all around, trenches barbed en wire la keeping people tierra. back. It's bloody. People are Está dying around sangriento, you. la gente I se mean, está this is muriendo a time alrededor in de ti. Este es history el tiempo where de la you would historia get donde wounded at te war and you didn't lastiman have o te access to great dañan, te medical care, hieren so you're y no había biting nada. on O like sea, a estás wallet or mordiendo a algo, piece ¿no? of leather while you're Mientras getting te your están leg cut cortando la off in the pierna sin ground, like ningún laying on tipo the ground. de Terrible time in war. adormeciente o nada. Terrible. Lewis had seen Lewis había firsthand the visto la atrocities atrocidad a of all primer of this, mano de living todo through esto, trench warfare, World viviendo War todo I. esto He'd a been través through de la this guerra, season. la Primera Guerra And he was Mundial. alive long Y él enough estaba after vivo coming lo back and suficiente becoming como a para scholar at Oxford, where he como then para haber watched visto World la War II Guerra come about, Mundial, all la of the Segunda great Guerra Mundial, geopolitical todo complexities lo that had to político, todo lo fall que into estaba alignment, que into llegar awful alineando alignment to allow para World War poder II to permitir que happen. la Guerra He was Mundial, there que la as he Segunda Guerra watched Mundial countries get sucediera. to the point where they justified putting Él
Jews in vio a gas todo eso. chambers. He was there as he watched estaba like, the ahí al world, ver all of these todas terrible estas things Lewis dos has cosas lived through terribles. all of it.
al ver que los And judíos in a eran number of llevados. his writings, and one collection Y en of una them in colección particular de called ellos, The Four los cuatro Loves, amores, he talks C.S. Lewis about this. He habla asks some really great questions, acerca and de I esto want to y él pose hace one of those unas questions to you preguntas today. muy Now, buenas. I am rewording Yo his estoy, question because it is a lot more academic and deep, and I want to summarize it Voy a and make it modern for you. So the heart of this question I'm going to put on the Voy a screen, poner but it esta, is esta, not a esta direct quote. pregunta que He él hizo, pero la basically cambié, la asks puse en this otras in palabras yo. the collection of writings called The Four Loves. Él hace How esto. is it? ¿Cómo es que un How is it? país, Now remember, I want you to remember quiero que what's recuerdes taking esto, place lo que in está history. tomando lugar en By la the way, historia donde today él está viviendo, ¿ok? we're going to learn Y hoy vamos a aprender, lot. hoy vamos a aprender mucho. what's taking place in Lo que está history. tomando lugar en la historia en el que el momento él está viviendo. Él está Go viendo a from, Alemania, proud of country ver to, ir a orgullosos deifying themselves. del país a ser How unas does this personas take que place? se He watched endiosan, them go to the point where they're putting donde families están in poniendo a gas las chambers and killing familias them, and en churches, cámaras even de other people gases para turning a blind matarlos, eye y to la that. He gente que watched está ahí all of this play out. voltean sus ojos y como He si nada asked está this question, pasando, y él how hace is esta it that a pregunta: country ¿cómo could es que come un to the país place puede where llegar a they un lugar justify donde or even justifican turn a o blind tal eye vez to those that are voltean la putting Jews, vista, keep going, in que gas ponen a los chambers, judíos taking en Africans as cámaras slaves, de purging gas, society with a los de those with África Down como syndrome, or esclavos? euthanizing the elderly? Stay on this slide for just a second. Go ahead and go back. Sorry, I messed you up. Stay here for just a second. Think O a los about que tienen this. síndrome de Down. Lewis asks a great question. ¿Cómo es que un país así? Y Lewis hacía una How in gran the pregunta: world do countries ¿cómo get es to que the el place, país llega a right, un like, lugar? aren't we supposed ¿Que to have no, some part of us que no that teníamos que desires tener una parte righteousness de and nosotros truth? I mean, donde like, I know que that desea sin la nature is in us, justicia but y how la does a verdad? country ¿Cómo as es a que un whole get país to the point where they llega, justify the gas chambers and justifican putting Jews in it? Gets las to the point cámaras where de they gas, justify taking Africans as slaves, tomar a los justify africanos como purging esclavos, societies of those with Down syndrome? Dude, sacando this stuff o was limpiando las awful. ciudades de personas que They tienen literally had síndrome de gotten to the Down? point, the countries where Llegaron a un they punto looked donde at en their el country país and they're y going, miraban man, y we're decían: struggling with ¿sabes qué? resources. We Nosotros need to figure out how necesitamos ver to cómo vamos a purify the purificar DNA, the lines of el children. ADN Maybe it de would las be líneas de better los if we niños. just Tal vez sería wiped out mejor si everybody with mental sacamos a todos los demás que disabilities. no tengan, que tengan How does the country get to deshabilidades the point where they do mentales. this? ¿Cómo pueden llegar a hacer This esto? isn't only Esto no nada Germany. más es He's la talking about Alemania. this countries Él plural está through hablando history. de How do they get to the países point en where they justify plural. this? ¿Cómo pueden Or hacer esto? euthanizing the elderly, and even in our modern day and age, or aborting O babies in the hoy, en millions. I nuestro want to pause on día this for just a moderno, ¿no? second. A I have heard abortar a Christians los say things niños. like, Yo he oído a cristianos decir cosas como: I don't know how in no sé Germany cómo those churches aquellos could en have Alemania, worshiped. aquellos cristianos en Alemania When podían trains adorar were cuando estaban roaring by pasando on los the trenes outside, por fuera carrying cargando Jews cientos de to the miles gas chambers to de have them judíos killed, a and las cámaras de people gas to para stay in their matarlos, churches y las and personas worship. que se How quedaron could en they sus do that? iglesias I adorando a don't Dios. know ¿Cómo how pudieron hacer churches eso? No today sé cómo las can iglesias worship hoy with mismo abortion en día, clinics 2 donde blocks hay down the road, clínicas killing a 2 babies by cuadras the de aquí, millions across the U.S. You matando want to know bebés how it happens? Because in your por los culture, you get millones. so ¿Y sabes cómo used sucede to eso? something Porque en tu happening, you just cultura kind of start to tú dismiss te it. acostumbras a ver eso y simplemente lo desechas. Keep going. Cuando las sociedades, y esto es Lewis, este es lo que él quiere, él está tratando de responder a esto. ¿Cómo es que sucede en los países? ¿Cómo se llegan los países a este punto donde las personas voltean la vista y como si nada estuviera pasando? ¿Cómo es que la gente llegan al punto donde pasa esto? Cuando las sociedades y los grupos deifican o endiosan, por decir, su pasado. Adoran, tomas tu posición, tu país, y en vez de decir, tienen que llevar cuentas al reino real, te das vuelta y no lo ves. Y no volteas a ver las faltas de tu país. Tenía que suceder, era lo que tenía que suceder. Deificas o más bien endiosas esa parte. Un grupo que venera sus políticos últimamente van a producir demonios. Cuando veneras, y sé que esto es un poco más intelectual el día de hoy, pero últimamente vas a producir demonios. Ellos se dan la vuelta.
see them as necessary or even a right. Now here's the hard thing with this. Go ahead and go back one more time. I'm sorry, I keep messing you up. This is the stages son los that Lewis estados, walks us through. They will at los first turn a niveles. blind eye to the Primero van a atrocities. voltear la vista So your a las party, atrocidades. your preference, your political Tu perspective, whatever it perspectiva might be, política, right, the more lo you que dig your más heels in vayas just your perspective, y right? You pongas tu begin to let go of perspectiva kingdom culture y dejas and you want ir to la embrace cultura del modern reino y world empiezas culture where you do this. a You will begin to abarcar turn a blind eye to the la atrocities. sociedad en la que So estás one question viviendo. to ask yourself Una is pregunta this: la que te are tienes que you hacer es, aware ¿estás of the tú faults abierto in your preferred de las political faltas party? Are you aware of them? And de will you admit tu them to people? de tu lado político, seas republicano, seas demócrata, lo que sea el día de hoy. El día de hoy voy a ofender a todos. ¿Estás tú abierto, consciente de las faltas? Y estás dispuesto a admitir esas, porque si no puedes ver esas faltas de los republicanos o de los demócratas, ya estás endiosando a esos. Le estás dando el lugar a ellos. Lo estás venerando, perdón. El primer nivel entonces es eso. El segundo es que lo ves como necesario. Cuando dices cosas como que, I'm going to start old and then I'm going to get new. So I'm going to start where all of us see it kind of the same, and then I'm going to get to offending people in the room. So hang on, just say, Pastor loves you. Turn to your neighbor and say, Pastor loves you. Volteen a su vecino y digan, el pastor les ama. He loves Les you. ama. Okay? He loves you. It's Es important to learn from our importante past. aprender de nuestro pasado. Right? You begin to see them as necessary. Los ves como necesario. This is the Este entrepreneur. es el emprendedor. Back in the day, En aquellos días, and his company is y su taking compañía Africans estaba as tomando slaves to africanos make como money. esclavos para hacer And dinero. the people around him, Y la the gente families alrededor around him, de they're él like, you know estaban what? como We que, don't really ¿sabes like qué? it. No It's nos not cae really good, bien, but it's está kinda mal, pero es un poco necessary for the necesario para la economy, for economía, stuff to happen. para It's que kinda cosas sucedan. necessary. Es necesario. And if you Y read si even some of si our lees past algunos de presidents, nuestros I did. presidentes When en we el were, pasado, yo lo we he went hecho. out Cuando fuimos al este, hace un par de años, visitamos un número de museos. A mí me encantan los museos. Tenían a uno de los diarios de nuestros presidentes. Los reales estaban encerrados, pero tenían otros donde tú podías leer. Y yo me pasé un par de horas haciéndolo. Mientras mis hijos y la familia estaban viendo todo, yo estaba leyendo por los diarios de nuestros pasados presidentes. Y muchos de ellos batallaban con esto. Es necesario. Y llegamos a un punto donde es necesario. Llegamos a un punto donde tenemos que agarrarnos de la esclavitud, porque si no nuestra economía se va a colapsar. Y lo hicimos necesario para poner a los judíos en las cámaras de gas. Y vemos la cultura el día de hoy. ¿Cómo van a agarrar Es necesario para poder matar, poder tomar estos bebés y poder matarlos, porque esa joven muchacha tiene que seguir su vida. Y lo hacemos como necesario. Primero voltean la vista. Después lo hacen ver como necesario y el nivel final, y esto es de San Agustín también, de la ciudad de Dios, el libro de la ciudad de Dios. Lewis lo dice de esta manera: últimamente lo ves como algo que es un derecho. Vas de cegado, de voltear la vista a verlo como necesario. No es bueno, pero es necesario, al punto donde dices que es el derecho de una persona a tomar un esclavo, poner a un judío en la cámara de gas. Es el derecho de una persona de poder matar a un niño si ella quiere, y después dejas ir la ciudad de Dios, lo divino de ver a la persona en el mundo, y lo ves y pasa por esos tres niveles. Entonces, y así es como Lewis dice, después de ver la Primera Guerra Mundial, ver la Segunda Guerra Mundial, es así como la gente llega al punto
donde la sociedad empieza a crear demonios. I want to say this. Lewis's answer, and again, there's so much more to this. La respuesta de Lewis, y lo estoy resumiendo, lo dice en una manera mucho más extensa, pero de una vez más esto no es tomado directamente de lo que él dice. La única manera de salir de esto es humildad. Uno tiene que admitir que la política no es Dios. Y él se refiere a la humildad a Dios, humillarnos ante Dios. La única manera de salir de esto es llegar a esto. Deben admitir que los políticos no son Dios, y tienes que poner tus acciones nacionales ante la cruz. Esto es Lewis, viendo la Primera Guerra Mundial, viendo la Segunda Guerra Mundial, cómo llegamos a todo esto de justificar todas las acciones, cómo sucede todo esto. Tenemos que pelear en contra de ello continuamente. Tenemos que poner nuestras personales y nacionales, nuestras acciones delante de la cruz. Constantemente regresar a la cruz, constantemente tomando lo que creemos políticamente, familiarmente, siempre regresando a la cruz. Me encantan en los 90s había unas brazaletas de hule, pero que decían, ¿qué haría Jesús? Las daban en campamentos y todo eso. Eran populares en aquel entonces. Pero esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿Y qué haría Jesús? Y no estoy hablando de una parte de su vida, sino de todo lo que él hizo. Porque algunas personas nada más leen la parte donde Jesús le avienta las mesas y les da de lazos a las personas, ¿verdad? Nunca leen la parte de la mujer o del gentil, cuando Jesús va a los gentiles. Siempre necesitamos regresar a la cruz. Quiero leer el texto del día de hoy. Voy a invitar a Josh, porque voy a leer el texto, voy a crear contexto, leer texto, crear contexto, y después voy a llevar una conclusión. Primero déjenme decir esto: los verdaderos líderes espirituales deben admitir sus fracasos. Deben admitir sus fracasos. Y lo primero que tienes que hacer antes de admitirlo es, tienes que verlos, tienes que ver tus fracasos. Y si ya deificaste, glorificaste, endiosaste tus perspectivas, vas a llegar a un punto donde no puedas ver tus fracasos. La única manera de salir de esto es la humildad. Necesitamos, los líderes espirituales necesitan admitir sus fracasos. Así le vamos a hacer. Contexto, texto, conclusión. Pedro es un gran varón. Es un hombre audaz. Es un hombre audaz en la Biblia. Realmente lo es. Pedro es el discípulo que está dispuesto a ir a la guerra, sacar la espada. Él tomará a las personas que pueden tomar su vida. Él puede ir mano a mano con los líderes religiosos. Pedro se pondría contra los romanos. Mátenme a mí también. A un lado de Jesús yo haré lo que tome, lo que tenga que hacer. Audaz, fuerte, Pedro. Y después Jesús permite
permite a Pedro a ver sus fracasos en o sus fallas en su corazón. Y ese en veces es un don, es un regalo para nosotros, el que Él nos permita ver. El que Él nos permita ver los pecados que necesitan ser sacados de nosotros, confesados. Ese Pedro, unas horas antes, sacaría su espada que tomaría cualquiera. Antes del arresto de Jesús, solamente unas horas después, se encuentra en una yarda, cara a cara, no con un romano poderoso, no con un líder religioso, sino que se enfrenta cara a cara con una niña sirviente. Y esta niña, como se leyó antes, dice: hey, yo te conozco, tú estabas con Jesús. Lo agarra descuidado y él dice: no, yo no estaba con él. Sí, y empiezan a pelear el uno con el otro. No, yo no estaba con él. Sí, tú estabas con él. En veces nosotros hacemos muy bien en las áreas grandes, y el orgullo nos lleva, ¿no? Nos bloquea en las cosas pequeñas. Conoces todas las verdades, pero tú vives como amargado delante de todos los demás. Conoces la teología y se la enseñas a tus hijos, pero cuando sales a comer y esa mesera viene a ti, tú no honras al Señor en ese momento. Cuando alguien te corta en el tráfico, no siempre lo van a hacer santamente. Tal vez sepas las verdades concretas bien, pero tal vez es importante que Dios te muestre a Pedro y a ti también que las cosas pequeñas todavía necesitan cirugía. Lucas, la muchacha sirviente lo ve en la luz y él ve la cara y lo reconoce. Este es el hombre que escribe blogs, ¿no? Hoy en día, que escribe todas esas frases fuertes en Facebook o algo así. Pero en las interacciones uno con uno con la mesera, simplemente no hay ningún Jesús que puedan encontrar ahí. Luego la sirvienta lo vio y le dijo: este hombre también estaba con él, pero él no negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Y lo que sucede aquí es que él empieza a ver las fallas aún en él mismo. ¿Y qué hace él? Y regresa a su vieja vida. Él regresa a pescar, él se aleja, él se siente como un fracaso y está ya pescando. Y él se alejó de todo, se siente fracasado. Jesús viene a la vida, eso es algo bueno. Jesús regresa a la vida y Jesús llega y le dice, y llega a la orilla del agua y vuelve a llamar a Pedro al ministerio nuevamente después de haber fracasado, fallado. Y eso es muy importante. ¿Qué es lo que hace Pedro? En cuanto él se da cuenta de que Jesús vino por él brinca de la barca y llega a Jesús lo más rápido que puede de los pies de Jesús. Y levantamos el texto aquí en Juan 21 del 15 al 17. Después de haber corrido a Jesús últimamente, Cristo y él han tenido una conversación, están en una fogata ahí en la orilla del mar. Y Jesús le dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice entonces Jesús: apacienta mis corderos. ¿No es interesante que no le dijo mata a los lobos? ¿No es interesante eso? Le dice como apacienta mis corderos. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y luego le dice otra vez, por tercera vez: cuida mis ovejas. Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? A Pedro le dolió porque tercera vez Jesús le hubiera preguntado.
¿Me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y un par de cosas que quiero apuntar aquí. Pedro estaba apasionado, valiente, comprometido a Cristo. Y amaba el reino de Dios. Sí, así era. Pero todavía aún así fracasó. Y usted también lo hará. Es lo que haces con tus fracasos lo que importa. Y lo que quiero hacer el día de hoy es, quiero ver los fracasos de tres perspectivas. Primero de Pedro, y luego un fracaso del lente de la iglesia y un fracaso del lente de Cristo. Primero, el lente del fracaso desde la perspectiva de Pedro. Cuando fue confrontado por Cristo, él corre, él huye. No huye, perdón, él corre. Cuando fue confrontado con Cristo, él corre cuán rápido puede. Esa era la meta. Cuando tú ves tus fracasos, cuando tú ves lo que está mal, cuando tú te das cuenta, eres consciente, los grupos con los que te juntas, la gente que representas tú, cuando tú ves las fallas, tu primera respuesta no puede ser justificar el pecado. No puede ser eso. Tu primera respuesta no puede ser, bueno, pues era necesario en el clima de hoy para actuar de esta manera, lo cual no es de Cristo. La primera respuesta tiene que ser correr a Jesús. Esa es nuestra correcta respuesta. Somos, San Agustín diría, centrados en la ciudad de Dios. Debemos seguir corriendo hacia Cristo. Y tal vez una manera más clara de decirlo es, debes confiar a Dios con tu vergüenza. No justifiques tus fallas, corre a Cristo con tu vergüenza. Señor, aquí están mis fracasos, mis fallas. Confía en Dios, Él ya lo sabe. Y la segunda cosa es, quiero hablar desde la perspectiva de la iglesia. Cómo respondemos nosotros a las personas que nos han fracasado es muy importante. Nosotros debemos amar a las personas como Cristo amó a las personas. Quiero hacerle esta pregunta, un poco retórica, pero miren, ¿cuánto amó a los pecadores, a los malos que miraban el mundo malo? ¿Cuánto los amaba? Así, de esa manera. Así les amaba. Así es como les amaba. Entregó su vida por ellos. Yo quiero, para ser honestos, yo quiero que Jesús regrese y nos lleve a todos al cielo ahorita. ¿No sería eso maravilloso? ¿No sería asombroso terminar con todo esto? No más plaga, no más máscaras. Cuando lleguemos al cielo, tal vez hay un fuego ahí. Avienten sus máscaras, alabado sea el Señor. No más locuras políticas, todo esto se acabó. No más pobreza. Dios permite que su iglesia se quede aquí porque tenemos una misión. Si no hubiera una misión, no nos permitiría que nos quedáramos. Nuestra misión es traer el amor y la luz y el reino de Dios a este mundo. El objetivo primordial es ganar corazones. Y si la meta es ganar corazones, es absolutamente tiene que ajustar cómo tácticamente hacemos esto. Y la táctica primaria que aprendemos, de la cual aprendemos, es de el ejemplo de Él. Él pasó por muchas cosas para enseñarnos, para mostrarnos cuánto nos amaba.
Lo tercero es esto, desde la perspectiva de Jesús, viendo el fracaso. Pedro siente como que él falló la misión. Jesús básicamente le dice, ni siquiera la has empezado. Señor, Pedro, como te fracasé. Jesús ve su potencial. Y Él recentra el corazón de nosotros, nos alinea. Siempre comienza con el amor de Dios. ¿Confiarás en Él? La salvación comienza en amar a Dios. La rededicación comienza con el amar a Jesús. ¿Cómo es que Jesús reinstituyó a Pedro? No sé cuántas cosas pasaron, cuánta consejería hubo. Nada de eso está en la Biblia. Tal vez eso sucedió, pero lo que sí sabemos es que la manera en que fue reinstituido, Dios siguió hablándoles cuál era el centro, cuál era el amor de Él. ¿Soy yo el centro de tu amor? ¿Soy yo el centro de tu amor? Eso es lo que le preguntaba una y otra vez a Pedro. Jesús le preguntaba esto. ¿Es el centro de tu amor la política? Todas las cosas que pones en Facebook, ¿cuánto hablas? ¿Cuál es el centro? Tiene que ser Jesús. Así es como llegas a la misión, es como te mantienes en la misión. El centro de tu corazón tiene que ser Jesús. Tú eres salvado por amar a Jesús. Eres rededicado cuando pierdes tu camino a Jesús. Siempre comienza con el amor de tu corazón. Mientras más amamos a Jesús, sus enseñanzas, su luz, su reino, más nuestras acciones se alinearán correctamente. Si tan solo tomáramos el tiempo, si pasáramos tanto tiempo en la Biblia que estar en otros medios, haría mucho bien al reino. Los voy a dejar con esto. Llevé mi sermón en otra manera, pero les prometo de hacer mi mejor para hacer esta iglesia sobre el reino de Dios. Y les prometo hacer mi mejor para mantenerla cristocéntrica, como Cristo siendo el primordial amor de esta organización. Yo realmente creo que es verdad. Los verdaderos líderes espirituales deben aceptar el fracaso y constantemente estar realineando sus corazones con Cristo. La próxima semana enseñaremos en Jesús, pero vamos a poner atención cómo es que Jesús interactuaba con las personas. Toda la historia. Y comencemos a pesar la postura de nuestro corazón. Cuando Él lloró, cuando se fue colgado en la cruz, ¿cuál fue su respuesta? Padre, perdónalos. Esa fue la respuesta de Él. Pongan atención al corazón de Cristo. Señor, te amo y pongo todo esto delante de ti. Complejo, pero me siento más pastoral en este momento, más profético y menos pastoral, pero en tiempos como estos, estas cosas son importantes. Ponemos todo esto delante de ti y queremos mantenernos centrados en tu reino, en tu maravilloso nombre. Amén.